Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro miércoles de Nido Talks. Hoy les tengo un tema que a mí en lo personal es un tema muy importante para mí porque tuve una persona muy cercana a mí que tuvo esta como condición, esta patología, este tema de salud, que ahorita vamos a platicar de este tema, que son las trombofilias, y invité a la doctora Luisa Fernanda Mariscal. La doctora Luisa es egresada de la Universidad de Anáhuac como médico cirujano, tiene una especialidad en genética médica por el Instituto Nacional de Pediatría y tiene una alta especialidad en genética perinatal por el Instituto Nacional de Perinatología. Está certificada por el Consejo Mexicano de Genética Humana, es maestra en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional, es directora general del laboratorio DIAGEN en el Centro Médico ABC Santa Fe, directora médica del Laboratorio de Análisis Genéticos Especializados México y del laboratorio Sendia Genetics. Es miembro activo de la American Society of Human Genetics, de la International Society of Prenatal Diagnosis y de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Y forma parte del cuerpo médico del Centro Médico ABC Santa Fe y del Hospital Infantil Privado Star Médica. Y aparte de todo, es mamá. Entonces nos va a platicar todo desde el punto de vista médico y nos va a platicar desde el punto de vista un poquito como de su propia maternidad. Entonces, Luisa, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a platicarnos de este tema que justo estábamos platicando un poquito fuera del aire y platicamos que, aunque es un tema que es recurrente, que ahorita nos vas a platicar un poquito cómo, qué tan común es, pero pues es un tema que en general no mucha gente sabe, no muchos ginecólogos te mandan a hacer estudios, y pues no mucha gente pues se ha enterado que tiene o no esta como patología. Entonces, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Michelle. Me da mucho gusto estar aquí para compartir esto con tu público. Estoy muy bien. Estoy ahorita un poco en cuarentena porque tuve un contacto de riesgo de COVID, pero afortunadamente todos bien. Y pues padrísimo, o sea, encantada de poder platicar con ustedes este tema, que en realidad es un tema mucho más frecuente de lo que pensamos y pues bueno, para tratar de resolver todas las dudas, ¿no? Desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista, como dijiste, de mamá. Me fascina. A ver, primero me gustaría que nos platicaras qué hace una genetista perinatal. Sí, es la pregunta más frecuente, ¿no? Todo el mundo me dice, pero entonces estás en un laboratorio, pero das consulta o qué es lo que haces. Y los genetistas somos médicos, o sea, somos médicos especialistas en genética, entonces nos encargamos de estudiar condiciones asociadas con el ADN, pero la aplicación clínica que esta tiene. Entonces, lo padre de esta especialidad es que combina la clínica, o sea, la consulta, con la investigación, sí. O sea, trabajamos un poco en las dos cosas, tanto en laboratorio como en clínica. Uh-huh. La genética perinatal en específico abarca el periodo antes, durante y el primer año después del embarazo. Entonces, como genetista veo niños y adultos y viejitos también, y como genetista perinatal pues veo desde infertilidad, pérdida gestacional recurrente, abortos de repetición, muertes fetales, ya durante el embarazo pues embarazos de alto riesgo con malformaciones congénitas, con alteraciones en los tamices, podemos hacer pruebas diagnósticas, al nacimiento, pues enfermedades raras, malformaciones congénitas. O sea, en realidad es como este abordaje integral del antes, durante y después del embarazo. Es como el acompañamiento de las parejas desde antes de estar embarazados para estar preparados y tener todas las herramientas que nos permitan pues planear, porque así debería ser, ¿no? Planear un embarazo y poder prevenir complicaciones o detectarlas muy a tiempo para tener un tratamiento y un seguimiento oportuno, ¿no? Claro, y yo creo que mucho te pasa a ti que cuando llegan a tus manos ya vienen por algún aborto espontáneo previo, que no sé, que en el ultrasonido pues ya hayan visto que algún cromosoma hay algún tema. O sea, ¿qué tan común es que antes de embarazarse tengan una consulta contigo? Esa es mi primera pregunta. Y aunada a esa pregunta es, ¿recomiendas que las parejas antes de querer buscar un embarazo vayan contigo o no es necesario y solamente ya cuando exista como que un problema, y lo estoy diciendo entre comillas, ya se acerquen a ti? Mira, esta pregunta que dices es la primera y la segunda, se me hacen súper importantes. La genética es algo que es relativamente nuevo, ¿no? Podríamos decir incluso que los médicos que tienen más de 40 años ni siquiera lo llevaron como materia en pregrado. Entonces es algo que es nuevo, por decirlo de algún modo,
Y muchas veces, incluso mis colegas, ¿no? Más grandes me dicen, ay, qué padre la medicina del futuro, y pues no, es la medicina del presente, ¿no? Ya estamos ahí, ya hay muchísimos estudios, ya son accesibles, ya están a la mano, y ya hay mil cosas que podemos hacer que antes no. Antes sí era como, sí, bueno, la genética está ahí y tiene algunas causas y se pueden hacer una que otra cosa. Entonces, es algo que tristemente no se recomienda de entrada, ¿no? No es algo que los ginecólogos tengan como primer punto de partida, ¿no? Por supuesto que cualquier genetista, y sobre todo cualquier genetista perinatal, te diría, el escenario ideal sería que todas las parejas en edad reproductiva tuvieran un asesoramiento de genética perinatal previo a embarazarse o durante el embarazo, ¿no? O sea, idealmente previo, porque aquí pues podemos prevenir algunas cosas, pero si ya estás embarazado, pues también puedes tener este mismo asesoramiento, hacer esta valoración de tus diferentes riesgos y entonces poder tomar medidas pues muy oportunas, pero además que tampoco te agarre tanto por sorpresa, ¿no? Entonces, sin duda sí, mi respuesta sería sí, todas las parejas en edad reproductiva y que están ya pensando en embarazarse deberían tener una consulta genética perinatal. Buenísimo, buenísimo. A ver, entonces, bueno, para entrar ya como de lleno al tema que venimos, porque digo, me puedo imaginar que como genetista tienes, o sea, eres especialista en 100 temas que podemos platicar de la genética y espero que algún otro día vengas de invitada a platicarnos de algo más. Pero a ver, para entrar ya al tema del que venimos aquí, ¿qué son como tal las trombofilias? Mira, las trombofilias, en realidad, o sea, si los quisiéramos definir como tal, es un trastorno o una alteración de la coagulación que nos predispone o puede asociarse directamente con trombosis arterial o venosa o con alteraciones obstétricas y reproductivas. Entonces, pues es una definición tal vez un poquito compleja, pero en sí es esto, son trastornos o alteraciones de la coagulación que nos predisponen a la formación de trombos y de procesos inflamatorios. Ok. ¿Y qué síntomas presenta? O sea, ¿cómo alguien se puede dar cuenta que tiene o no trombofilia? Esta también es una pregunta bastante interesante porque en realidad las trombofilias la mayoría de las veces pasan desapercibidas y muchas de ellas se manifiestan ya en la edad adulta, después de los 50 años. Entonces, hablando en específico de lo que está relacionado con la etapa perinatal, pues generalmente no nos da manifestaciones clínicas. Entonces, pero ¿cuáles sí podrían ser? Hay casos de manifestaciones antes de los 50 años, pero sería a lo mejor tener antecedentes, o sea, propios de moretones frecuentes, que les llamamos equimosis, o que tengamos varices, ¿no? Desde chiquitas, o sea, o desde una etapa temprana, pero sobre todo los antecedentes familiares. Aquí yo te diría el punto más importante sería ver qué ha pasado en tu familia. ¿Hay en tu familia antecedente de varices? ¿Hay antecedente en tu familia de infartos de repetición o tienes muchos familiares con infartos? Hay antecedentes de eventos vasculares cerebrales, que son los infartos cerebrales. Hay antecedente de pérdidas de embarazo, ¿no? O de muertes perinatales. Hay antecedentes de preeclampsia, de restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Todo esto que ya no es solamente directo a la persona, sino lo que involucra a la familia, que eso es lo que hace el genetista. El genetista busca una causa que pueda explicar lo que está viviendo una familia, ¿no? O una pareja o un paciente, sí, pero siempre dentro de un contexto familiar. Entonces, pues no necesariamente nos va a dar manifestaciones clínicas, pero esto que les acabo de decir podrían ser como puntos que nos pueden hacer sospechar que a lo mejor puedo tener una trombofilia, ¿no? Ok. Y dime una cosa, ¿cuál es la diferencia entre una trombofilia y una trombosis? Aquí, pues a lo mejor la forma más fácil de verlo sería la trombofilia es la condición que me predispone o que genera la trombosis. Entonces, la trombosis es la consecuencia de la trombofilia, ¿no? Ok. Y existen muchas trombofilias, ¿no? Sí. En realidad, las podríamos clasificar tal vez de dos formas, de acuerdo uno al mecanismo por el que está formado y si están presentes desde el nacimiento o si se presentaron después o se adquirieron. Entonces, de acuerdo al mecanismo, podemos pensar en que las trombofilias tienen dos componentes importantes. Tienen un mecanismo protrombótico, o sea, que favorecen a la formación de trombos, pero tienen también un mecanismo proinflamatorio, o sea, generan inflamación. Entonces, generalmente los dos mecanismos actúan siempre al mismo tiempo y dependiendo cuál sea la alteración que tengas, puedes tener principalmente asociación con trombosis o principalmente asociación con inflamación. Y entonces aquí vendría la segunda parte, que serían las trombofilias adquiridas o las trombofilias congénitas o hereditarias. Okay. Y aquí también generalmente las adquiridas pues se asocian
tanto con alteraciones de trombosis como con alteraciones en la etapa perinatal, ¿no? Diferentes complicaciones. Trombofilias hay muchas porque son diferentes factores los que nos van a permitir pues determinar si tenemos este riesgo de predisposición a trombos o a inflamación. Dime una cosa, trombofilia los pueden tener tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Sí, por supuesto, esto no es un tema que sea género dependiente. Cuando estamos hablando de la etapa perinatal, pues nos enfocamos en la mujer porque ella es la que se embaraza, ¿no? Pero en realidad esto es algo que podemos haber heredado de papá, que nuestro esposo puede tener, que de hecho, si quieren, ahorita podemos después hablar un poquito de eso, pero las trombofilias pueden predisponer a que la calidad del esperma no sea la mejor, a que no se logre una buena pues, fertilización del embrión, a que haya problemas de implantación. Entonces, sí, las trombofilias también involucran al hombre y de hecho, en los hombres es muy frecuente ver también trombosis venosa profunda, poder ver infartos cerebrales o infartos cardíacos de repetición en etapas tempranas, ¿no? Entonces, sí, afecta tanto a hombres como a mujeres. Ok, a ver, entonces vamos a platicar ahora del tema de las trombofilias dentro del embarazo, que es justo como que el enfoque que le quiero dar a todo este episodio. ¿Por qué mujeres que tienen trombofilias les cuesta trabajo llegar a término en el embarazo? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué pasa en el sistema de estas mujeres que hace que no llegue el bebé a término? Ok, aquí tal vez podemos hablar primero, tratar de explicar un poquito la diferencia entre las trombofilias adquiridas y las hereditarias. Okay. Las adquiridas son principalmente el síndrome antifosfolípidos, o SAF, que seguramente lo han escuchado. Uh-huh. Los fosfolípidos son una parte fundamental de las membranas de las células y por supuesto que los vasos sanguíneos también están compuestos por células y también tienen estos fosfolípidos. Entonces, cuando tenemos una alteración a este nivel, a nivel de los fosfolípidos, se generan unos anticuerpos, estos anticuerpos que van a atacar esta pared de los vasos sanguíneos. Y esto va a hacer que esto predisponga a formar trombos y que predisponga a generar una respuesta inflamatoria. De hecho, el proceso de formación de un trombo tiene diferentes componentes, pero uno de ellos es que las paredes de los vasos se inflaman, entonces la sangre al momento de pasar por ahí ya no tiene un flujo parejito, sino como que choca con las paredes porque no son regulares o tienen estos bumps de inflamación y hacen un flujo turbulento y esto hace que se genere un trombo y que se pueda desprender después, o sea, que se queda pegado en la pared y se pueda desprender y demás, ¿no? Entonces, hace un mecanismo de inflamación en los vasos sanguíneos que a su vez favorece la formación de trombos. Entonces, el proceso inicial del embarazo, desde la fertilización hasta la implantación, pues los vasos sanguíneos son fundamentales, porque para que un embrión se implante adecuadamente y pueda formar una adecuada placenta y pueda nutrirse adecuadamente, necesita que estos vasos sanguíneos que se forman, que están uniendo a mamá con bebé a través de la placenta, pues estén permeables, ¿no? Tengan un flujo sanguíneo perfecto. Entonces, si a estos vasitos chiquitos yo los tapo, ¿no? Pues entonces esto va a hacer que este bebé, o inicialmente este embrioncito y este feto, no reciba el aporte suficiente que requiere de nutrientes y de oxígeno y que entonces se pierda en una etapa temprana, o si ya el embarazo está más avanzado, pues lo mismo, que deje de recibir este flujo adecuado y que esto genere restricción del crecimiento del bebé o que genere preeclampsia, porque cuando los vasos sanguíneos están cerraditos, pues genera nuevamente este flujo turbulento y esto puede afectar a la mamá. La preeclampsia es el aumento de la presión en el embarazo. Y esto puede a su vez pues condicionar complicaciones y generar un parto pretérmino, generar bebés chiquitos, generar muertes perinatales y pues todas las complicaciones que van alrededor de esto. Claro, esto estamos platicando de los adquiridos, de los que no traes como de herencia, ¿no? Exacto. Okay. Y estos adquiridos entonces, ¿cómo los adquiero, no? O sea, si no los heredé, entonces ¿cómo los adquiero? En realidad existen diferentes causas que pueden estar asociadas con esto. La mayoría de ellas o la mayoría de las veces son secundarios a un proceso infeccioso o a enfermedades autoinmunes como lupus o como la artritis reumatoide, situaciones como el cáncer, por ejemplo, que son estados que favorecen o que predisponen a la formación de trombosis. Incluso hay algunos fármacos, como por ejemplo los anticonceptivos que tienen componente estrogénico importante. Entonces, cualquiera de estas situaciones puede hacer que yo tenga una trombofilia adquirida y que además esta pueda ser transitoria. Entonces,
pues esto es algo que se puede revertir. O sea, puedo tener en este momento trombofilia, pero unos meses después o unos años después, cambiando mis hábitos y recibiendo tratamiento, puedo modificarlo, ¿no? Que Dime una un poquito cosa, después hablaremos de tratamiento. cuando la trombofilia es adquirida, ¿sí tengo síntomas? O también puede ser como silenciosa y lo estoy poniendo entre comillas. O sea, puede ser que no tenga como... Puede ser silenciosa también y también me puede dar síntomas. O sea, en ese momento puedo, como voy a predisponer esta inflamación y predisponer esta formación de trombos, pues puedo tener en ese momento un evento, un ictus, que sería un infarto pequeño, ¿no? A nivel cerebral o en el corazón, o una varice, o generar un trombo en la pierna, ¿no? O sea, sí, sin duda pueden aparecer porque este momento de inflamación importante y de predisposición a trombos, pues puede generar trombos en el momento. Pero pues no va a dar manifestaciones clínicas muy probablemente, o a lo mejor no tengas muchos antecedentes, ¿no? ¿Qué pasa con las congénitas? Las congénitas, bueno, igual aquí hacer un paréntesis rapidísimo, recordemos que nuestras células, todas nuestras células tienen adentro todo nuestro material genético. Este material genético o DNA es una cadena muy larga que está formada por alrededor de 20.000 genes. Y estos 20.000 genes están por duplicado. O sea, tenemos 2 copias de cada gen. Y esto es porque una copia nos la hereda papá y otra copia nos la hereda mamá. Entonces, las trombofilias, la mayoría de ellas, están causadas por faltas de ortografía o mutaciones en genes. Los genes se convierten en proteína, entonces en genes que van a dar origen a proteínas que se encargan de este proceso de coagulación. Entonces, si yo ya tengo una falta de ortografía en una de mis copias de los genes, o peor aún, si la falta de ortografía está en mis 2 copias, ¿no? Pues esto me predispone con mucho mayor probabilidad o con mayor frecuencia a generar trombos y a generar un estado proinflamatorio. Entonces, las dos van a tener al final la misma consecuencia, nada más que una puedo no haber tenido nunca un antecedente, no haber heredado nada y en este momento presentar esta trombofilia adquirida, ¿no? Ok. Dime una cosa, y entonces en las trombofilias como hereditarias, o sea, qué pasa durante el embarazo que hace que haya muerte perinatal o que no lleguen como a término? Pues, o sea, al final el mecanismo de acción es el mismo, ¿no? Es este estado proinflamatorio y este estado protrombótico. Entonces, finalmente estos genes que están alterados, que van a dar origen a proteínas, estas proteínas forman parte de la cascada de coagulación y de procesos inflamatorios. Entonces, es lo mismo. O sea, al final lo que van a generar es inflamación y obstrucción. Pero no es lo mismo que yo ya nazca con él a que yo lo adquiera por algún motivo. Ahora, si yo ya nací con esta predisposición, tampoco quiere decir que entonces desde chiquita me pasó algo. Puede pasar completamente desapercibido. Generalmente, nuevamente, se manifiesta después de los 50 años. Pero puedo tener antecedentes familiares, que esto es algo que me pasa muy común. Que ya que les hago la historia clínica, vemos que sí hay muchos antecedentes en la familia y al momento de hacer el estudio se hace un diagnóstico y estudiamos después a los papás o a los hermanos y pues por supuesto que esto es algo que forma parte de la familia, ¿no? Entonces, pues sin duda está ahí, pero el mecanismo es el mismo y no necesariamente me va a dar diferentes manifestaciones clínicas. Claro, o sea, pero a ver, imaginándonos, ¿no? O sea, si hay un tema de trombofilia tanto del hombre como de la mujer, al principio pues va a ser como que no se va a poder implantar muy bien el embrión, pero ya una vez que imagínate que se planta el embrión, ya está empezando a crecer el bebé, o sea, como en palabras un poco más como coloquiales, lo que pasa es que el bebé no recibe la sangre por o está recibiendo sangre con coagulitos, entonces esto le hace que tenga como algún infartito, bueno, no sé, me gustaría como que literal nos explicaras. Sí. No propiamente el bebé, sino la placenta, ¿no? La placenta que tiene todos estos vasitos sanguíneos pequeñitos que comunican a mamá con bebé, se obstruye. Y la placenta es lo que va a nutrir al bebé a través del cordón umbilical. Entonces, si yo tapo los vasitos sanguíneos que comunican a mamá con bebé, y pues finalmente mamá es la que le pasa todos los nutrientes y el oxígeno a este bebé, y yo empiezo a obstruir, ¿no? Todos esos vasitos, pues el bebé deja de recibir nutrientes. Entonces, no crece lo suficiente o detiene de plano su crecimiento porque ya no tiene pues todo lo que necesita y entonces esto hace que se detenga su corazoncito y que a su vez pues se pierda el embarazo, ¿no? Ok. Ahora, dime una cosa, ¿qué pruebas se realizan para detectarlas? O sea, ¿son pruebas muy complicadas? ¿Son pruebas de sangre? No son pruebas complicadas, pero sí implica un estudio pues detallado y una interpretación como minuciosa. Los podemos también nuevamente dividir en las trombofilias adquiridas y las trombofilias congénitas, porque
el tipo de estudio, unos van a ir dirigidos a buscar, los vamos a ver en suero y vamos a buscar ciertas proteínas y ciertos anticuerpos, ¿no? Que son los que queremos detectar, y las otras van a ir dirigidas a buscar estas faltas de ortografía, ¿no? En los diferentes genes. Entonces, se hacen con muestras de sangre, generalmente se necesitan muchos tubitos, ¿sí? Ese día, literalmente como 10 tubitos le sacan a la mujer para poder determinar todos estas cosas que vamos a determinar, ¿no? Te puedo mencionar algunos que seguro los han escuchado, pero el anticoagulante lúpico, la beta-2-glicoproteína, las anticardiolipinas, que son por definición los que tenemos que hacer sí o sí para los anticuerpos antifosfolípidos o el síndrome antifosfolípido, pero también análisis de la mutación del gen metiltetrahidrofolato reductasa o MTHFR, activador de la activación de plasminógeno, factor 5 de Leiden, la mutación de protrombina, o sea, 1,000,000. Fibrinógeno. 1,000,000, es que 1,000,000, por eso se necesitan tantos tubitos. Entonces, lo que me pasa también muy frecuente es que a veces sí les hacen estos estudios, pero no completo, ¿no? O sea, les hacen unos cuantos. Y entonces, pues sí, pero falta completar, porque entonces ya te dijeron, no, trombofilias no son. Bueno, trombofilias no son las que ya le descartaste, ¿no? Pero nos faltan todas las demás. Entonces, claro. Y también la diferencia entre las adquiridas y las congénitas es que las congénitas con una vez que la hagamos es suficiente, porque nada va a modificar mi DNA, ¿no? O lo tengo o no lo tengo. No importa si me lo estudiaron a los 22 años, a los 15 o a los 60, ¿no? Eso no se va a modificar. Pero las adquiridas sí. O sea, puede ser que con este embarazo no tuve trombofilias y con el siguiente embarazo ahora sí lo tengo. Y que me vuelves a hacer un estudio y que ahora ya estoy bien. Entonces, de hecho, para poder decir que alguien tiene trombofilias adquiridas, necesitamos que 2 veces salga positivo en un periodo de 12 semanas, ¿no? Tenemos que hacer una determinación ya salió positiva y 12 semanas después la repetimos para asegurarnos de que efectivamente sigue este proceso de proinflamación y protrombosis en esta persona, ¿no? Claro. Entonces, a ver, ahora imagínate que una mujer se hace las pruebas, sale que sí tiene algún tipo de trombofilias. ¿Cuál es el tratamiento que puede llevar? Mira, el tratamiento lo podemos dividir como en 2 grupos. Uno sería reducir los factores de riesgo, que esto es importantísimo, es como lo más importante, tanto durante el embarazo como antes del embarazo y después del embarazo, que es, por supuesto, que no fumar. El sobrepeso es un factor, bueno, el tabaquismo es la causa número 1 de protrombótica, ¿no? Por excelencia. Pero el sobrepeso también, porque el sobrepeso acumula estrógenos y los estrógenos son pretrombóticos y por eso el embarazo por sí solito es un estado que favorece la formación de trombos. Entonces, tenemos ahí 2 mecanismos. Estoy embarazada y además tengo sobrepeso y además fumo, ¿no? Entonces, ahí van 3 factores. Ser sedentario o no hacer actividad física, esto también predispone a que nuestro flujo sanguíneo sea menor, esté más estancada la sangre y entonces o bombee menos rápido y entonces se favorezca. Estar muy bien hidratado, la hidratación siempre va a ser un factor que nos predisponga a los trombos. Si estás embarazada y vas a hacer un viaje largo, por ejemplo, de más de 4 a 6 horas, es muy importante tomar medicamento preventivo, que ahorita hablamos de eso. Entonces, esa sería como la parte preventiva que podemos hacer de hábitos, ¿no? Que es algo que tenemos que hacer desde antes de que, si ya sabemos que tenemos una trombofilia, pues antes de buscar un embarazo, eso lo tengo que hacer sí o sí. Y la otra ya es como el tratamiento médico, que se va a basar básicamente en anticoagulación, ¿no? Como el problema es coagular, pues lo que voy a hacer es anticoagular. Y la segunda cosa, quiero disminuir la inflamación, entonces voy a dar un esteroide que disminuya la inflamación. La anticoagulación puede ser con aspirina inicialmente durante el embarazo, dependiendo de cuál sea la causa de tu trombofilia y qué tan, si es una copia, si son 2 copias, si son varios factores combinados, entonces te pueden dar heparina o una combinación de las 2, más el esteroide. El esteroide que habitualmente se usa y que seguro han escuchado es la enoxaparina, y bueno, son inyecciones que se ponen subcutáneas, entonces se ponen en la pancita de mamá una vez que está embarazada, bueno, antes, o sea, durante el proceso y durante el embarazo. Entonces, sí es un tratamiento que implica, pues, esfuerzo y pues que no está tan padre, ¿no? O sea, la parte previa, los hábitos y todo son fundamentales, pero pues sí, el estar inyectando la pancita de mamá todos los días, pues es algo que por supuesto que se vuelve, pues de cierta forma complicado o invasivo para la mamá, pero aún así no es algo que genere daño ni a ella ni al bebé, sino que al contrario, ¿no? Va a favorecer que todo este estado de formación de trombos y de inflamación, pues lo disminuyamos con estos medicamentos y con estos hábitos. Claro. Oye, dime una cosa, entonces,
las inyecciones en la pancita se tienen que poner a partir de que ya se haya fecundado, o sea, a partir de ya del embarazo, o se empieza desde antes. Depende, aquí sí voy a decir que se tiene que individualizar el caso, no es lo mismo que haya sido un embarazo espontáneo que un embarazo por tratamiento de reproducción asistida, no es lo mismo que llegues embarazada el día 1, que a lo mejor ya llegas después del primer trimestre, como que hay diferentes factores y también dependerá también de cuál es la combinación de tus trombofilias, ¿no? ¿Qué es lo que tienes alterado? Si necesitas en menor medida, pues te pueden dar nada más una aspirina inicialmente y ya que estés embarazada, entonces iniciar con las inyecciones y habrá casos en los que desde antes se empezará con las inyecciones, ¿no? Esto sí, Depende. pues habrá que individualizar, o sea, dependerá de cada embarazada. Y dime una cosa, ¿la última inyección es el día del parto o todavía tienes que seguir inyectándote un rato más? Esto es algo también interesante, también se individualiza un poco, pero aquí sí se suspende un poco antes. Recordemos que pues, durante el trabajo de parto, ya sea parto o cesárea, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones, si yo estoy anticoagulada, pues voy a sangrar, ¿no? Entonces, si yo tengo un trabajo de parto donde va a haber probablemente un desgarro, donde la placenta pues se tiene que despegar, donde, ¿no? Toda esta situación que va a haber sangre, o si estoy haciendo una cesárea y tengo que cortar, pues no puedo tener sangrando a la paciente, ¿no? Porque Claro. necesito evitar que suceda esto. Entonces, se empieza a disminuir la dosis hasta que se suspende, ¿no? Ya en el último trimestre, dependerá de cada caso, cómo va creciendo ese bebé, si es necesario programar una inducción de trabajo de parto o una cesárea o no, porque esto es algo que también... Entonces, ¿tiene que ser cesárea? No necesariamente, no habrá que individualizar. Si el caso si no es un embarazo de alto riesgo, si todo está súper bien, si tus valores o si tus determinaciones de anticuerpos y de coagulación y demás están bien, pues no sería una contraindicación para tener un parto. Simplemente hay que tomar estas medidas, ¿no? Y suspender esta anticoagulación el tiempo necesario antes para evitar complicaciones. Claro. Oye, dime una cosa, y ya una vez que se detecta una trombofilia, se lleva durante todo el embarazo como el tratamiento, ¿cuál es el éxito de un embarazo de llegar a término con todo esto? La verdad es altísimo. En general tiene muy buen pronóstico. El 90% de los casos, de las veces, se logra pues tener un embarazo que llegue a término y que esté muy bien. Hay casos especiales en los que a lo mejor me pueden decir, bueno, pero a mí me tocó ser ese porcentaje que no y sí, ¿no? También depende de qué combinación y qué tipo de trombofilias. Puede ir entre 70 y 90, pero en general tiene muy buen pronóstico. O sea, una vez que se identifica y se trata, les va bastante bien. Ay, está increíble eso. Oye, ¿y un embarazo con tratamiento de trombofilias puede ser parto natural o tiene que ser cesárea? Sí. Esto es lo que decíamos, no está contraindicado el parto, ¿no? Simplemente hay que individualizar cada caso. No es lo mismo un embarazo de alto riesgo que no, se está quedando chiquito el bebé o no, lo tengo que sacar porque está habiendo sufrimiento fetal o no, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas en el inter que nos van a hacer tomar esa decisión, pero no sería una contraindicación, o sea, no tiene que ser una cesárea. Ok. Oye, a ver, si sabes que tienes trombofilias, ¿no? O sea, tú como mujer, ¿no? Estamos hablando un poco de las mujeres, pero ahorita no estás buscando un embarazo, ¿es recomendable estar en algún tratamiento, tomar aspirina diaria, o sea, como para evitar, o si no has tenido síntomas, nos esperamos un poquito hasta los 50, o nada más nos vamos checando con la genetista o con... ¿Qué recomiendas? Lo importante primero es saber qué tipo de trombofilia tienes, ¿no? Y cómo está, cuáles son los genes afectados o las proteínas o anticuerpos y cómo están. Lo idealmente es que si tú ya tienes un diagnóstico de trombofilia, vas a llevar un seguimiento en conjunto, ¿no? Siempre será multifactorial el abordaje entre el hematólogo o inmunólogo, cualquiera de los dos, con el genetista, ¿no? Para hacer el diagnóstico y el seguimiento. Y entonces ahí se determinará si necesitas tomar aspirina, ¿no? De forma crónica. Y ya cuando esté cerca de buscar el embarazo, pues entonces empezar a modificar algo o no, ¿no? Dependerá de cada caso en particular. Pero aquí sí es bien importante que si se diagnostica en una persona de la familia, que se pueda buscar pues en todos los que puedan estar afectados, ¿no? Hermanos, papás, porque muchas veces digo gracias, suena feo, pero gracias a que se hace el diagnóstico en una mujer en edad reproductiva, cachamos que alguno de los papás no tiene, porque es lo más probable, porque prevenimos en esos papás un evento vascular o un infarto, ¿no? Porque se hace el diagnóstico de familia, van todos al hematólogo, empiezan a recibir el tratamiento y evitamos que la mamá de 50
tenga un infarto, ¿no? O el papá de 50 tenga una trombosis venosa o un EBC, ¿no? Entonces, sí es muy importante que si ya sabes que tienes trombofilia o que en tu familia hay, que hagas los estudios desde antes para que recibas el tratamiento que necesites de acuerdo a tu caso en particular o a tu caso familiar, ¿no? Claro. Oye, dime una cosa, y en los estudios estos, ¿sabes? O sea, puede detectar perfectamente si es un gen de mamá y es un gen de papá. O sea, ¿de quién lo heredaste? No, eso se hace de forma secundaria, ¿no? La persona que se está investigando, vamos a saber si tiene una copia afectada o dos copias afectadas. Si tiene dos copias afectadas, pues ahí sabemos que mamá y papá, ¿no? Cada quien heredó una copia afectada, pero si solo es una copia afectada, pues no sabemos si fue mamá o papá. Entonces tenemos que buscarlo en mamá y papá. Y la otra es que, así como yo puedo estar afectada de las dos copias, también puede ser que mi papá o mi mamá tenga dos copias afectadas que heredó a su vez de su familia, aunque él solo me está heredando una a mí, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es mucho más común en la población judía ashkenazí, es algo que vemos mucho más frecuentemente. Entonces, pues si tú tienes ascendencia de este tipo, lo más probable es que en tu familia pues haya antecedentes de este tipo y que seas portador a lo mejor de un factor 5 de Leiden o de una metiltetrahidro en estado homocigoto o heterocigoto. Entonces, es importantísimo que tengas una consulta con un genetista, ¿no? Porque a lo mejor el ginecólogo te lo puede sugerir, pero te va a decir, no es tan común, no es tan importante. Híjole, ¿no? O sea, creo que la consulta perinatal, de genética perinatal, te va a ayudar a resolver todas estas dudas. ¿Por qué? Porque nosotros, es una consulta que va a ir dirigida específicamente a buscar estos riesgos, ¿no? Entonces, es una consulta que dura por lo menos una hora. La de primera vez yo te podría decir que me echo hasta 2 y media, dependiendo del caso. Hacemos un árbol genealógico, voy a preguntar pelos y señales de cada uno de la familia, ¿no? Para todos los lados, porque eso es lo que me va a permitir saber o escoger estos factores de riesgo y poder hacer estudios que nos permitan pues prevenir las complicaciones, ¿no? De las trombofilias y de cualquier otra cosa que se detecte en el Inter, porque muchas veces haciendo el abordaje de una trombofilia detectamos otras cosas que también son igual o más importantes y que atacamos en conjunto, ¿no? Está buenísimo. Oye, y normalmente, por ejemplo, cuando la mujer sale con trombofilias, ¿se le hace también el estudio al hombre o no es necesario? No, generalmente no. Se puede hacer, sí, sobre todo si cuando haces el árbol genealógico hay antecedentes del lado de él, ¿no? Como para ver que él no tenga riesgo de tener trombosis o alguna otra cosa, infartos y demás. Pero cuando estamos abordando pérdida gestacional, pues no, nos enfocamos sobre todo o principalmente en la mujer, pero sí es algo que sí el árbol sugiere, ¿no? Pues claro que también vamos a estudiarlo a él, ¿no? Ah, está buenísimo, buenísimo. Oye, una persona con trombofilias a fuerzas tiene un problema de salud durante su vida, o sea, ya estoy hablando un poquito ya más como grandes en la vejez, o puede pasar o sea, puede no, morirse y de algo que no sea ni un infarto ni un ataque. Exacto. Podría pasar desapercibido completamente. Y las trombofilias por sí solas, bueno, algunas de ellas sí son causas directas, pero generalmente una pérdida de un embarazo secundario de trombofilia es multifactorial, ¿no? O sea, la trombofilia es un factor predisponente, sí, pero si a eso le sumas que además estás en una situación de estrés o tuviste una infección o tienes sobrepeso o estuviste sometida a tratamientos de fertilidad o tal vez estuviste mucho tiempo con anticonceptivos. No, o sea, como que es una combinación de factores de ese momento, ¿no? Estoy en un periodo de inflamación, no sé, hay diferentes cosas, ¿no? Entonces, puedes nunca tener manifestaciones clínicas, sí. A lo mejor nunca se combinan los factores necesarios para que se desarrolle un trombo o para que se... Es muy común, ¿no? Tenemos una pérdida de embarazo, se hace el diagnóstico, lo buscamos, la mamá también tiene lo mismo, la mamá nunca tuvo una pérdida, tuvo 5 hijos y le fue perfecto, ¿no? O sea, entonces dices, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué a mi mamá no le pasó nada y a mí sí? Pues sí, pero ya los hábitos son diferentes, el estilo de vida es diferente, la alimentación es diferente, ¿no? Hay muchísimos otros factores que están pues relacionados o involucrados y además aquí estamos combinando sí tu mamá, pero más tu papá, ¿no? Claro. O sea, aquí a lo mejor tu mamá solo tenía una copia afectada y aquí tu papá te heredó la otra copia afectada, entonces ahora tú tienes 2, ¿no? Entonces esto hace que tú tengas una mayor predisposición, ¿no? Entonces es una combinación de factores. Claro. Oye, si por ejemplo, si tienes una trombofilia hereditaria y con tu primer hijo tuviste todo este tratamiento de las inyecciones y todo, ¿a fuerza con el segundo lo vas a tener o se evalúa cada caso siempre? O sea, a fuerza vas a tener que usar tratamiento, digo, las inyecciones. Si es una hereditaria, sí, porque pues ya sabes que tienes esta predisposición y lo que quieres es evitar que vuelva a suceder, eso no es modificable. Si son adquiridas, no, ¿no? Habría que volver a hacer los estudios, ver cómo estás en ese momento. Se puede dar como preventivo a lo mejor aspirina, ¿no? Durante todo el embarazo, pero
pero no necesariamente las inyecciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, habría que valorar cada caso de forma individual. Ahora, el tema de una pérdida gestacional, como involucra muchas cosas y cuando diagnosticamos una trombofilia, muchas veces se vuelve como un círculo vicioso. La predisposición a la inflamación y al trombo hace que se pierda un embarazo, pero la pérdida de embarazo genera un estado de inflamación y de trombosis en la mujer. ¿Por qué? Porque implicó cambios hormonales, porque implicó tal vez un procedimiento invasivo como un legrado, una MEO, una aspiración. Entonces hace más inflamación, ¿no? Entonces como que empieza a generarse como este círculo vicioso. Por eso después de una pérdida o después de un embarazo, que ya haya nacido este bebé, hay que volver a asegurarnos de restaurar pues estos tratamientos de anticoagulación o de esteroide, dependiendo en qué porcentaje, ¿no? No es algo que voy a quitar de forma súbita, porque entonces ya no tuve trombos durante el embarazo, pero en el puerperio la mamá hace una trombosis venosa y se muere la mamá, ¿no? Entonces, Claro. no, o sea, no, esto es algo que siempre va a tener que tener un seguimiento pues durante todo el proceso, antes, durante y después del parto, ¿no? Me fascina, me fascina. Ay, Luisa, de verdad que qué increíble información, qué importante que todos los papás sepan que existe y que es una posibilidad y no esperarse a la segunda o a la tercera pérdida, que normalmente es cuando ya dicen, bueno, a ver, hay algo, o sea, ¿qué podemos hacer, no? Me gustaría pasar a la última parte del episodio, en donde te voy a hacer algunas preguntas y me gustaría que me respondieras si son verdadero y falso, nada más, verdadero y falso y por qué, como muy brevemente. ¿Lista? Claro que sí, sí. Buenísimo. La trombofilia siempre se presenta con síntomas. Falso. Recordemos que la mayoría de las veces es después de los 50 años, depende de qué tipo de trombofilia sea, pero siempre hay que buscar, sobre todo, antecedentes familiares, pero falso. Ok, perfecto. ¿Haber sufrido un aborto espontáneo es señal de trombofilia? Voy a decir falso, porque no es lo primero en lo que tenemos que pensar, pero sin duda es algo que es un foquito que tiene que estar ahí, ¿no? Ya que descartamos las causas más frecuentes, entonces sí, sin duda la trombofilia es algo en lo que tenemos que pensar, pero va a depender del trimestre en el que se haya perdido el embarazo y de cuál fue la causa, si es que la encontramos o no la encontramos, ¿no? Ok, perfecto. Oye, y justo me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Las trombofilias son la principal causa de los abortos espontáneos? Falso, ¿no? Esto es completamente falso. De hecho, si habláramos del primer trimestre, la causa número 1 de pérdida de un embarazo en el primer trimestre son las alteraciones cromosómicas. El 80% de las pérdidas del primer trimestre son por una causa cromosómica, y esto no es algo que se herede, es algo que sucede de forma espontánea en ese embarazo en particular. Hay un porcentaje muy pequeñito que sí es hereditario, pero en su mayoría son alteraciones que suceden en ese embarazo en específico. 80%. Entonces, si te fijas, no, o sea, sin duda, la trombofilia no es la primera causa. En el segundo trimestre y tercer trimestre, hasta las 34 semanas, sí las trombofilias empiezan a tomar un peso mucho más importante, pero tampoco son la principal causa. Siempre antes hay que descartar alteraciones anatómicas, alteraciones infecciosas, alteraciones hormonales, enfermedades maternas de cualquier tipo, y después las trombofilias, ¿no? Y este abordaje generalmente se hace en conjunto, ¿no? O sea, vas descartando al mismo tiempo y generalmente en un periodo de unos 15 días ya puedes tener pues tu abordaje completo, ¿no? Pero sin duda no es la principal causa. Ok, perfecto. Oye, ¿solo las mujeres padecen de trombofilias? Falso. Ya quedamos que hombres y mujeres. Si papá tuvo antecedentes o es el portador, pues él es el que te lo va a heredar. Y la trombofilia puede afectar incluso la calidad espermática, la implantación, la fertilización y la implantación, ¿no? Y esto va a involucrar hombres y mujeres. Perfecto. Y se puede vivir toda una vida con trombofilias sin síntomas y sin enterarnos. Verdadero, esto es completamente verdadero y es como más comúnmente sucede, ¿no? Hasta que no le pasa a alguien, no nos enteramos que existía en la familia. Sí, no lo buscamos. Sí. Ay, Luisa, pues de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que si nos están escuchando, vean lo importante que es para ir a una consulta con su genetista perinatal antes de empezar a buscar el embarazo o cuando hayan tenido como una pérdida. De verdad que sí es importante asesorarse en esta parte que muchas veces pues no sabemos y pues no lo vemos como tan importante, pero de verdad que sí tiene gran importancia. Sí, igual y quiero aprovechar que a los que nos están escuchando, la pérdida gestacional es un tema bastante difícil de asimilar y es un tema bastante tabú. No es algo de lo que hablemos mucho, pero es mucho más frecuente de lo que pensamos. Esto no le quita importancia.
Más bien, lo que quiero hacer énfasis aquí es que desde la primera pérdida es importante hacer un abordaje integral, ¿no? Lo más importante es estudiar a la pérdida, o sea, ese producto que se perdió o a ese bebé, dependiendo de las semanas, porque eso nos va a dar la pauta para tratar de entender si hay riesgo de que esto se repita o no y por dónde lo vamos a combatir o por dónde lo vamos a evitar. Si nos esperamos, como se decía antes, a la segunda o a la tercera, no estudiemos la primera porque es muy frecuente, sí, pero y entonces cuando tenga la segunda ya no sé qué pasó con la primera, ¿no? Entonces, es algo tan difícil que muchas veces no lo queremos saber y nos dan el diagnóstico y vivimos este proceso tan feo de tener que hacer un legrado o una pérdida en casa y pues ya no volvemos a hablar al respecto, pero es muy importante que podamos estudiar a este bebé para entender qué pasó. Estudiarlo no necesariamente quiere decir que no te lo van a entregar para que tú puedas hacer tu proceso de duelo y te lo puedas enterrar o que lo puedas cremar o lo que tus creencias o tu persona necesite. No implica eso. A veces necesitamos nada más un pedacito de cordón o un pedacito de piel o de placenta, ¿no? O sea, es algo tan sencillo como eso y muchas veces por estar tan envueltos en este sentimiento tan fuerte que está viviendo esta pareja, dices, no quiero saber más, no quiero investigar y a veces eso es la clave para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Y lo podamos prevenir. O sea, tú dime una cosa, perdón, ya que iba a acabar el episodio y ahorita ya me surgió otra duda. Esto, por ejemplo, si tenemos alguna pérdida en casa, tú sí recomiendas como, ay, no, suena horrible decir esto, pero como sí poder como guardar algo para llevárselo y para poder hacer este estudio. Sí, es súper frecuente que me digan, no, es que como fue una pérdida en casa no la estudié. ¿Qué crees? Sí se puede estudiar, ¿no? Hay varios, ya tenemos muchas técnicas en genética que nos permiten poder estudiar esto. Entonces, sí, como dices, es difícil y tal vez suena feo, pero se puede cacharlo ya sea en una toalla o recogerlo del excusado con un frasquito estéril. Sin duda se puede, ¿no? El DNA es súper estable y lo podemos extraer y hacer muchos estudios que nos permitan entender qué es lo que está pasando o descartar las causas más frecuentes para entonces pensar en buscar otras como una trombofilia, por ejemplo. Ok, me fascina. Luisa, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que qué episodio tan importante y tan esclarecedor de todas estas dudas que yo personalmente y en general muchos de los que nos están escuchando tenían. Muchísimas gracias. Espero que regreses aquí al podcast a platicarnos de algún otro tema genético porque, bueno, siento que es un mundo de lo que podemos estar platicando. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y feliz de venir cuando me quieran tener aquí. Bienvenidas, gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, nos escuchamos. Gracias, bye.